Buenas. Soy Eugenio Valencia Matos, estudiante de primero de grado de Magisterio, y voy a iniciar una actividad voluntaria, que es entrevistar a un profesor de primaria o secundaria o bachillerato. En este caso me toca entrevistar a José Antonio Salguero González, profesor del Instituto Bajo del Guadalquivir Lebrija, profesor de matemáticas, con 27 años de experiencia, y él nos va a contar de principio cómo han ido evolucionando las nuevas tecnologías en los centros de enseñanza públicos. Nos va a hacer una presentación de cómo ha ido un poco evolucionando y luego ya entramos en preguntas concretas. Buenas, don Antonio. Pues buenas tardes, Eugenio, muchas gracias por contar conmigo. Gracias por tu amabilidad de presentarte a este trabajo, y me gustaría que empezara un poco explicando un poco en esos 27 años cuándo aparecen las nuevas tecnologías o cómo aparecen, un poco la evolución que ha sido. Vale, una pregunta amplia, pero bueno, 27 años tanta mucho, no te puedes imaginar, pero efectivamente han cambiado mucho las cosas, ¿eh? Afortunadamente, la evolución ha sido muy positiva, no se puede comparar nada con lo que había en los principios. Yo empecé allá por el año 1987 y la verdad, hombre, es muy diferente. Los procesos metodológicos anteriores y los que tenemos ahora, afortunadamente. Siempre tuve inquietud por innovar y por hacer las cosas diferentes. De hecho, por ejemplo, yo nunca he utilizado en clase un libro de texto. Y siempre me interesé por las nuevas tecnologías. Yo recuerdo, hablando fundamentalmente de ordenadores y tal, ya allí por el año 1999 ya monté un laboratorio de matemáticas como actividad extraescolar, porque había pocos recursos y entonces solo había un aula de informática en el centro. Pero ya entonces empezábamos a utilizar internet, que todavía no había muchos recursos, y sobre todo hacíamos uso de software específico para resolver ejercicios de cálculo simbólico y problemas geométricos. Hoy ya afortunadamente las cosas son muy distintas, ¿no? Y desde que empecé en el año 2005 a realizar una experimentación que puso en marcha el Ministerio de Educación en Andalucía, que se llamó EDA, Experimentación con Descartes en Andalucía, pues ya desde entonces no he cesado. Han sido ya pues 10 años continuados trabajando de esta manera, utilizando las tecnologías en el aula, las TIC, utilizando internet, utilizando libros digitales interactivos, utilizando y desarrollando proyectos de colaboración escolar con otros institutos y a través de las redes, utilizando aulas virtuales, de todo, ¿no? Y ya el máximo ha sido gracias al programa Escuela 2.0, cuando ya todos los alumnos tenían su propio dispositivo electrónico, y eso ya es totalmente diferente, no tiene nada que ver entonces desde los 27 años que han pasado hasta hoy. Bien, hay una cosa que me gustaría que nos dijese, la repercusión que puede tener cuando se pone en marcha ese programa en el 2.0, porque yo por mi experiencia recuerdo que cuando llego a la universidad le regalan a cada estudiante un ordenador, pero llegado el año 2014 o 2013, no recuerdo ahora mismo bien, desaparece eso de las aulas. Ya no hay ordenador para los estudiantes, y entonces cuando me dices que había un recorrido y había un favorecimiento a las nuevas tecnologías y de buenas a primeras por el tema de crisis y demás, se rompe ese formato de trabajo y volvemos a encontrarnos a los estudiantes en las aulas sin ordenadores. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, eso ya es un tema que trasciende quizás los puntos de vista de la entrevista, ¿no? Pero yo te puedo decir que ahora mismo imparto clases este año a alumnos de tercero y cuarto de la ESO, y trabajan a diario con los portátiles que recibieron en quinto de primaria y los usan constantemente, ¿no? Es verdad que ahora pues ya se nota esa deficiencia en primer ciclo de la ESO, donde ya los niños han llegado, y las niñas, ¿no?, al centro, y no traen un dispositivo electrónico. Entonces, pues claro, hay que volver otra vez
a procesos metodológicos tradicionales y a otros enfoques diferentes. Vale. Bien, hay una pregunta que me gustaría también que me contestara, porque en las tutorías en la universidad nos dicen mucho los profesores que es importante siempre que el profesor vaya creciendo con las nuevas tecnologías, es decir, que se vaya adaptando, que vaya haciendo cursos y demás. Y yo, por la referencia que tengo tuya, sé que eres un profesor muy comprometido con las nuevas tecnologías y eres muy comprometido en seguir creciendo. Es decir, te estás adaptando a todo lo que va apareciendo nuevo. ¿Cree que esa es una peculiaridad general de los profesores, o hay un grupo importante de profesores que les cuesta trabajo entrar en ese aprendizaje? Bueno, verás tú, no solo es cuestión del profesorado, cualquier trabajador tiene a lo largo de su desarrollo profesional que tener una formación permanente y tiene que actualizarse constantemente. Hay varios momentos donde se han puesto en marcha planes y programas específicos, como puede ser el fomento del plurilingüismo, que ha hecho que el profesorado tenga que formarse en idiomas, y el uso de las TIC, pues también, ¿no? Pero es que eso es fundamental y eso es imprescindible hoy en día. No podemos olvidar que en la escuela prepara y forma a ciudadanos que tienen que estar pues, con una formación adecuada al tiempo que les toca vivir, ¿no? No tiene nada que ver la escuela nuestra de hace 40 años con la que hoy, o por lo menos no debería tener nada que ver, porque la sociedad es completamente diferente. Entonces, en ese ámbito yo por lo menos me estoy formando permanentemente, no solo a través de cursos de formación, como tú mencionas, sino también trabajando en red con profesores de otras comunidades autónomas. Me gustaría hacerte una pregunta un poco lo menos comprometida, y es, ¿los centros ayudan a que los profesores se sigan implicando en el aprendizaje de las nuevas tecnologías para luego enseñárselo a los chavales bien preparados para sentirse bien cómodos con esa utilización de esas herramientas? Me explico, ¿verdad? Cuando el profesor nota que tiene que ir aprendiendo de las nuevas tecnologías para irlas enseñando con eficacia, el centro le ayuda, le da las herramientas a los profesores para que vayan aprendiendo, para que vayan asimilando esas mejoras, tanto en herramientas, ¿verdad? Tanto en herramientas como en tiempo. Bueno, verá, ya hablamos de varias cosas, ¿no? Primero, el centro en sí no es quien tiene que ofrecer los recursos, es la administración quien tiene que dotar a los centros, que yo puedo decirte que en Andalucía se está haciendo bastante bien. Andalucía es una comunidad pionera, ha apostado siempre por la TIC y lo sigue haciendo. Luego ya a nivel de centro pues son cuestiones organizativas y dependerá también de los recursos que existan en ese momento, ¿no? Yo particularmente ahora mismo tengo muchos obstáculos en mi centro, pero no voy a entrar en contarte cuáles son. Vale, muy bien. Entonces un poco más depende de la administración andaluza, que es la que la que tiene que poner los medios al alcance tanto de los centros como de los profesores, ¿no? La administración andaluza y la administración estatal. Vale, muy bien. Muy bien, bueno, ya un poco que hemos generalizado un poco la utilización de las nuevas tecnologías en cuanto a lo que te toca. Vamos a entrar un poco más allá en detalle de las entrevistas y de las preguntas en concreto. Primero empezamos con una cuestión, ¿usted utiliza algún medio tecnológico en clase? Sí. Como te he dicho anteriormente, ahora mismo mi alumnado trabaja a diario con los portátiles que les entregaron en quinto de primaria con motivo del programa Escolar 2.0. Muy bien. Y trabajamos con libros digitales interactivos, utilizamos internet, evaluamos con libros digitales interactivos, utilizamos un aula virtual para la intercomunicación y el envío de tareas, y en fin, básicamente eso. Y en los cursos más inferiores, donde también hay pizarra digital, pues también la suelo utilizar. Vale, muy bien. Todo esto estamos hablando de la asignatura de matemáticas, las frecuencias diarias, y cómo lo utilizas, que sería interesante. Si aparece en clase por la mañana, te metes con los alumnos. Bueno, primero se requiere un poquito de formación también para los alumnos. Los alumnos tienen que acostumbrarse a trabajar con estas dinámicas
que incorporan nuevos procesos metodológicos, ¿no? Al alumno hay que enseñarle cómo se trabaja con un libro digital interactivo, por ejemplo. Es muy importante la interactividad, puesto que permite realizar tareas de investigación, cambiar parámetros en una ecuación o en una gráfica y ver cómo afecta su trazado. Y significa, pues, que, por ejemplo, la pizarra deja de utilizarse como herramienta básica, la clase magistral desaparece, por ejemplo, las fechas de exámenes, se consigue una atención personalizada, cada alumno va a su ritmo y realiza los ejercicios en función de sus posibilidades. No todos los alumnos hacen los mismos ejercicios. De hecho, el libro digital interactivo que utilizo tiene aleatoriedad, con lo cual a cada uno le salen valores diferentes y te puedes encontrar, pues, en mi clase a 30 alumnos y cada uno está haciendo un ejercicio completamente diferente. Claro, eso es posible gracias a que hay interactividad y a que el libro digital, su soporte electrónico, como es importante en este caso, actúa para mí como si fuera un profesor virtual, que puede prestarle esa atención y no tiene que estar el profesor explicando lo mismo para todos. Muy bien. A nivel organizativo, ¿encuentra obstáculos en el uso de las tecnologías? No, yo a nivel mío como docente no tengo ningún obstáculo. Como te he dicho antes, lo estoy encontrando en el centro en los últimos años, pero sin ninguna dificultad. Son ya, como te he dicho, por lo menos 10 años de experiencia, los recursos los tenemos, las aulas virtuales las tenemos, y entonces es cuestión de empezar a trabajar desde el primer día de clase así. Tengo alumnos que afortunadamente los tuve en primero de la ESO y ya han trabajado conmigo con estas dinámicas, repiten ahora en tercero y ya saben hacerlo, los de cuarto también, algunos he coincidido 3 años consecutivos y saben. Incluso, pues también es curioso, ¿no?, como algunos me reclaman y me piden que sigamos trabajando con este proceso. Bien, hay otra cuestión que me preguntan, te tengo que preguntar por la formación y en caso afirmativo si lo ha recibido de la administración o por propia cuenta. Y como ya me has contado antes al empezar la entrevista, ya me ha quedado claro. ¿Piensa que necesita más formación en medios tecnológicos? Yo ahora mismo detecto que necesitaría formación en cómo incorporar los dispositivos móviles en la clase, porque tengo bastante experiencia trabajando, como te he dicho, con los portátiles. Pero voy a necesitar formación, si llega el momento, para trabajar con tabletas, smartphones, app, etcétera, ¿no? Entonces ahí yo sí detecto que voy a necesitar formación por ahí. Bien. ¿Cree que la administración, también queda un poco claro al empezar la entrevista, potencia el uso de las tecnologías en las aulas? Sí, la administración ha venido siempre apostando, por supuesto, ¿no? Tanto la autonómica como la del Estado, por lo que yo he conocido, lo que yo me he formado, siempre ha venido apostando, ¿no? Ya ves tú, ¿no? Hemos hablado del programa Escuela 2.0, hemos hablado de Andalucía, que es pionera y vanguardista, y Andalucía sigue apostando también por el uso de las TIC, y ahora me consta, que yo sepa por lo menos, que están llegando ya también a los centros escolares, a los institutos no lo sé, pero a los colegios están llegando tabletas que son duales, con guadalines y con Android. Bien. Como me consta que trabaja con trabaja con otros profesores de otras comunidades autónomas, me gustaría que nos explicara a qué altura estamos, a qué altura está Andalucía, cómo ve de nivel con otras comunidades. Hombre, ¿cómo dirías por tu experiencia? Pues como te he dicho, la verdad es que Andalucía es una comunidad que está a la cabeza en ese sentido. Yo trabajo a través de internet con compañeros de otros centros, de otras comunidades, y también me cuentan sus dificultades, ¿no? Y hasta ahora la nuestra siempre ha sido una que ha destacado, y muchos compañeros pues sienten, ¿no?, la necesidad de esos recursos y tienen también pues más dificultades, ¿no?, para eso. ¿Te sientes seguro con la ¿Seguro utilizando las TIC en el aula? Completamente seguro. Completamente seguro. Y es una seguridad que se transmite al alumnado, y el alumnado también aprende mucho mejor así. Te cuenta que no es lo mismo. Las clases magistrales, la verdad es que son ya un problema. Las clases magistrales, yo siempre me he planteado si con una clase magistral se atiende a todos los alumnos que están en el aula. Y con
con las TIC se puede llegar a lo que ahora se llama personalización de la educación. Es posible prestar una atención personalizada basada en recursos tecnológicos, evidentemente, yo de otra forma no la conozco. Y proporcionan muchas ventajas, muchas ventajas. Los alumnos que tienen una gran capacidad, pues yo creo que con cualquier proceso metodológico consiguen un buen rendimiento y consiguen su objetivo. Pero no tendrían una formación adecuada a la sociedad que les ha tocado vivir. En cuanto a la mayoría del alumnado, pues los que tienen más dificultades se benefician notablemente de estas nuevas tecnologías y de los nuevos procesos y estrategias metodológicas. Bien. ¿Cómo nos define usted las TIC? ¿Qué pregunta más complicada? ¿Te define las Sí, TIC? porque... Pues no sé, ¿cómo te definiría las TIC? Yo creo que las TIC son una necesidad. Hubo una época en la que se decía que si esto iba a ser una novedad, como otros cambios y otros recursos que otras tecnologías se utilizan en el aula, que se habían introducido en el aula, pero esto ha quedado claro que, como dicen algunos compañeros por ahí, en Twitter y en las redes sociales, las TIC han venido para quedarse. Las TIC son una necesidad ya de la sociedad, igual que puede serlo un vehículo para ir al trabajo, completamente. Bien, ¿y cómo define la pizarra digital? La pizarra digital, verás, la pizarra digital es una herramienta que tiene un gran potencial, pero yo no he conseguido sacarle el máximo partido y es que tampoco me llama la atención, porque yo veo que con la pizarra digital lo que se hace es lo mismo, clases magistrales y otra vez los mismos procesos metodológicos. No se puede prestar una atención personalizada. Me pregunto cómo se puede desarrollar la competencia digital de los alumnos con una PDI solo. Yo, francamente, está muy bien, me viene estupendamente para hacer alguna explicación referente a un elemento interactivo, para poner un vídeo, para que los alumnos hagan sus exposiciones, pero como medio innovador para cambiar procesos metodológicos, para eso no es posible. Y la personalización de la educación, por supuesto que no. Hace falta que cada alumno, igual que tiene su libro de texto, tenga su dispositivo electrónico con conexión a internet. José Antonio, ¿cuándo tuvo su primer contacto con las nuevas tecnologías? ¿Cuándo dijiste, uy, están apareciendo aquí, tengo herramientas nuevas? Herramientas tecnológicas que tú dijeras, uy, aquí está empezando algo nuevo. Hace mucho tiempo ya, hace mucho tiempo. Hace muchos años que empezaron a llegar ordenadores a los institutos, lo que pasa es que se utilizaban para otro tipo de cosas, ¿no? Yo todavía recuerdo cuando impartía lo que se llamaban clases de informática en la FP tradicional y dábamos clases, por ejemplo, de programación en BASIC. Recuerdo, y la aplicábamos para resolver un pequeño problema, programábamos, ¿no? Hoy se programa con Scratch, se programa también, ¿no? La programación es muy importante. Pero eso es lo que hacíamos entonces. Luego ya, como te he comentado, a partir del 99, 2000 y tal, empecé ya a trabajar con un laboratorio de matemáticas utilizando software específico, programas de cálculo simbólico, programas de trazado geométrico. Pero esos son sus orígenes, me ha cambiado completamente. Hoy también hay que trabajar y de hecho lo he estado haciendo con herramientas de la web 2.0, ahora se llaman herramientas de la nube, ¿no? Utilizar servicios de la nube, las redes sociales, son muy importantes. Y sin eso no se puede desarrollar proyectos en condiciones. Es muy importante el trabajo colaborativo hoy en día con el alumnado. Es muy importante desarrollar proyectos de colaboración escolar. Es muy importante romper las barreras espaciales y temporales. Eso de que la clase se da el día tal, a tal hora y en el aula, eso ya no tiene por qué ser así. Los alumnos tienen que contactar a través de internet con alumnos de otros centros, de otras comunidades autónomas, de otros países de la Unión Europea, utilizar una lengua vehicular diferente y desarrollar proyectos de colaboración escolar. Ese es el camino. Bien, ¿con qué medios? Bueno, yo también has respondido con los medios que ha trabajado anteriormente a las TIC, ¿no? Nos has recordado un poquitín ya de cómo llegó eso. Dice, otro asunto es, ¿qué efecto piensa que ejerce el uso de las tecnologías en el aprendizaje del alumnado? Es decir, el alumnado que siente que está aprendiendo algo, está aprendiendo mejor que antes con el método anterior, con las nuevas tecnologías. ¿Puede entender que aprende mejor con las nuevas tecnologías que con las anteriores?
Sí, entiendo más o menos la pregunta. Verá, el alumnado, primero, sería necesario, importante que lo que se hace con las TIC, por ejemplo, en matemáticas, en mi departamento, se hiciera con más asignaturas y en otros departamentos. Por ejemplo, mi alumnado lleva el portátil al centro a diario para utilizarlo conmigo. Y luego lo utiliza a lo mejor en alguna que otra aula, en alguna que otra asignatura, pero no en todas. Entonces, que tampoco tiene por qué ser todos los días, quizás yo sea un caso extremo, ¿no? Pero el hecho de que lo utilizara en todas las áreas, pues ya generaría otra dinámica. Todavía hay muchas clases que se imparten con la metodología tradicional, que yo no digo que no sea positiva ni nada de eso, pero que los alumnos mejoran, por supuesto. Los rendimientos académicos han mejorado, los alumnos están mucho más motivados. Los alumnos son de esta época y son de esta sociedad. Si tú le pones un libro de texto encima de la mesa, delante del alumno, ¿qué puede hacer con un libro de texto? Leer, pero no puede interactuar. La interacción es fundamental que el alumno pueda experimentar, que el alumno pueda ver qué ocurre si cambia el parámetro de una ecuación de segundo grado por otra. Pueda ver todo investigando, analizando y aprender por descubrimiento. Las clases magistrales son algo que para mí, en mi opinión, es algo ya que habría que ir, yo no digo desterrando porque se necesitan explicaciones y tal, pero hay mucha mejora en el rendimiento. Sí es verdad que necesitas una formación previa y un desarrollo previo, y que esto no es fácil desde el primer día. Todo necesita un rodaje, todo necesita un tiempo, el profesor y los alumnos, pero bueno, ya llevamos 10 años, por lo menos 11 de experiencia, y se pueden hacer muchas cosas, se puede contar muchas cosas. Bueno, saltándome un poco el protocolo, José Antonio, me gustaría preguntarte que si el caso tuyo es, en este caso por ser profesor de matemática, que siempre piensa uno que la informática, las nuevas tecnologías están un poco más, tenéis un poco más el arte de utilizar esa herramienta que la gente de letra o no, me puedo encontrar profesores perfectamente de letra que están adecuados perfectamente. Perfecto, sí. Yo te puedo dar referencias de docentes que hay trabajando en cualquier comunidad autónoma de todas las asignaturas de manera maravillosa y ejemplar. Tengo compañeros y amigos de asignaturas de lengua, como tú dices, por ejemplo, que realizan proyectos fabulosos, incorporando audios, incorporando podcast, realizando trabajo, proyectos de colaboración escolar, desarrollando. Las producciones son magníficas. Hoy en día se puede crear un blog, no solo para asignatura. Hoy ya hay compañeros que utilizan el blog como herramienta de comunicación, o un wiki, o un site de Google, pero además hace que los alumnos tengan eso, un blog, que es lo que se llama hoy un play, también, ¿no? Entre otras cosas. Y no depende de la asignatura. No depende de la asignatura. Bien, verá, cuando aparecen las nuevas tecnologías en la vida de un profesor, o bien de un maestro, ¿cambia su metodología? ¿Cambia algo a la hora de prepararse las clases del día siguiente? Es decir, cuando tenían los libros, el profesor se preparaba su asignatura de un día hacia el otro, bueno, pues tenía su método. Aparecen las nuevas tecnologías y hay un borrón y cuenta nueva y hay una nueva forma de enfocar la enseñanza. Pero no se puede decir, esto no es como el interruptor de la luz. Le doy y se apaga la luz y le doy y se enciende y ya la cambiamos totalmente. Esto necesita una transición, necesita una formación, un proceso, lentamente. Pero sí es verdad que lo que cambia por completo es el rol del profesor. El rol del docente del siglo XXI ya no es el especialista de la materia, tiene que ser el director de la orquesta. El director de la orquesta. El alumno puede estar trabajando, la alumna puede estar realizando una actividad y tú puedes ir dando vueltas, atendiendo a cada uno según su necesidad. El alumno que tiene alta capacidad es capaz por completo de desarrollar casi una unidad didáctica sin que estés tú encima, simplemente con un pequeño asesoramiento. Tú dedicas más tiempo a eso. Para un momentito. Ya me he escuchado con esto. Bien, continuamos con el cuestionario. Háblanos del nuevo rol que tiene que tener el profesor en el aula con las nuevas tecnologías. ¿Qué ha cambiado algo? Sí, bueno, ya eso hemos hablado, mío, que era lo que te acabo de comentar, de que ya
El rol del docente no es el profesor especialista ni el virtuoso del instrumento, es el director de la orquesta. Los alumnos pueden estar aprendiendo de forma autónoma. Las TIC te permiten autonomía, te permiten lo que el lenguaje, desarrollar las competencias de los alumnos. La competencia para aprender a aprender, la autonomía personal. El alumno puede aprender sin necesidad de que el profesor se lo esté explicando en la mesa. Y eso pues lo fui descubriendo paulatinamente conforme incorporaba las TIC, ¿no? Me di cuenta rápidamente de que los alumnos de alta capacidad podían ir a su ritmo y podían ir aprendiendo, mientras yo me dedicaba a alumnos que tenían más dificultades de aprendizaje. Entonces, todo esto cambia y surge, una atención personalizada surge de manera natural, sin haberlo estudiado, sin haberlo planificado. Y otro aspecto que es importante, que hay que cambiar, es, por ejemplo, el lenguaje tradicional que todavía se suele oír por algunos institutos, como por ejemplo, voy a dar clase con los ordenadores, voy a dar clase en el aula de informática. Esas expresiones tienen que ir desapareciendo, porque nadie dice voy a dar clase con el libro de texto, y nadie dice voy a dar clase con la pizarra de tiza. Entonces, el día en que esas expresiones desaparezcan, el día en que tú vayas a la clase con total naturalidad, habremos llegado a lo que se conoce como la invisibilidad tecnológica. Entonces ya no habrá que hablar de nuevas tecnologías, porque ya será completamente normal. Muy bien. ¿Diseña o crea sus propios materiales? No suelo diseñar materiales de mi materia. Lo que hago es utilizar recursos que hay de mucha calidad y cuando hay que generar materiales o desarrollo de proyectos de colaboración escolar, como por ejemplo el proyecto de cine y educación, que pertenezco también a la Red Social Cero en Conducta, hemos desarrollado proyectos muy interesantes. Trabajar con herramientas de la nube y los materiales y la generación de contenido con las herramientas de la nube. Por cierto, ahora mismo estoy recordando el proyecto que desarrollé el año pasado con los alumnos de primero de bachillerato de Ciencia y Tecnología, que era para desarrollar la comunicación audiovisual en el alumnado, utilizando Descartes, donde les propuse que grabaran un vídeo explicando cómo se resolvían los problemas que le ponía el libro digital interactivo de Descartes del primero de bachillerato de cálculo de trigonometría. Una experiencia muy interesante. Y todo eso pues hace que el alumno sea generador de contenido, que el alumno aprenda a publicar sus propios contenidos y a crearlo, y las herramientas que utilizo básicamente son las de la nube. Bien. ¿Qué criterios tiene en cuenta a la hora de seleccionar los materiales? Hombre, para mi asignatura es fundamental la interactividad, completamente. Un recurso que esté en internet requiere que sea interactivo, que el alumno pueda interactuar con él. Yo siempre me planteo que qué sentido tiene publicar en internet algo que se puede tener en un documento de texto o en papel, a no ser que sea únicamente para compartirlo, que también es importante, ¿no? Trabajar en redes con otros profesores y compartir documentos, y compartir recursos, y compartir materiales. Pero para mí es fundamental que la herramienta y el recurso multimedia que utilice sea interactivo. ¿Realiza adaptaciones de algunas de las herramientas que utiliza? No suelo hacerlo. Generalmente, como he dicho, utilizo recursos que hay de muy buena calidad. ¿Los materiales que utiliza son particulares, personales o son de todo el centro? Yo básicamente utilizo los materiales del proyecto Descartes para matemáticas. Hay materiales muy buenos, pero para mí los del proyecto Descartes son los mejores que he encontrado y me permiten desarrollar todas las competencias en el alumnado y sobre todo prestar una atención personalizada. José Antonio, en caso de cuando creas tus propios materiales, de alguna vez lo has hecho, ¿qué software utilizas para crear sus propios materiales digitales? ¿Sí lo haces? No, hombre, no me dedico generalmente a generar materiales. Cuando he creado materiales es porque ha sido necesario con motivo a lo mejor de participar en una acción formativa y tal, ¿no? Pero a lo mejor pues en los orígenes, en principio, pues desarrollé alguna pequeña actividad con Descartes, he aprendido a manejar algunas herramientas como LaTeX para el lenguaje matemático, presentaciones, ahora también utilizo el X-Learning, pero básicamente no suelo crear materiales. Lo que hago, como te he dicho anteriormente, es herramientas de la nube para el desarrollo de proyectos de colaboración escolar y generación de contenido por parte del alumnado. Una pregunta que me parece interesante.
ya que a ti te parece interesante la utilización de las nuevas tecnologías, ¿qué le dirías? ¿Cómo convencerías tú a los demás profesores y a los alumnos para que se animaran a la utilización de estas nuevas herramientas? Bueno, yo no sé exactamente el sentido que tiene. Bueno, verás tú, eso es una necesidad. Eso es una necesidad, ¿no? Yo creo que hoy en día el profesorado tiene que estar formado para atender las necesidades del alumnado de esta época y de esta sociedad, que no tiene nada que ver con la nuestra. Yo todavía imparto algunas clases en bachillerato donde recuerdo y me identifico con el profesor de matemáticas que yo tuve hace 40 años y hago los mismos ejercicios. Bueno, pues necesariamente tengo que hacerlo en bachillerato porque está enfocado de cara a unas pruebas de la universidad y tal, que todavía, por ejemplo, ahí no han llegado las nuevas tecnologías. Todavía las pruebas de la universidad se siguen haciendo en formato papel, como me la hicieron a mí hace 40 años. Entonces, ¿yo qué tengo que decirle a los profesores? Bueno, yo nada, ¿no? Cada uno tiene que utilizarlo y esto es algo que ya está aquí. Esto es algo que ha venido para quedarse y esto es algo que no se puede seguir mirando para otro lado. Las TIC están aquí, la sociedad la necesita, los alumnos la necesitan las empresas, la utilizarán a diario y tenemos que formar a los alumnos para la sociedad del siglo XXI. Y para ir terminando, José Antonio, me piden que te haga una cuestión un poco más específica sobre la pizarra digital. Ya nos has hablado antes, has dejado ya detalles de lo que piensas de ella y cómo la utilizas, pero bueno, para que quede un poco más claro, paso a preguntarte cosas muy concretas. ¿Cree que el tener una pizarra digital en clase tiene algún impacto en la enseñanza? La pizarra digital tiene un potencial grande en muchas asignaturas que yo veo con mis compañeros, ¿no? Y proyectar un vídeo en un momento determinado sin tener que llevar o cargar con un proyector, eso es fantástico y eso es estupendo. Mostrar una página web para comentar con los alumnos, para analizar, para mí es estupendo. Ahora, puesto a elegir, creo que son materiales complementarios. Una cosa es la pizarra digital y otra cosa es el soporte electrónico. Es más o menos como decir, ¿qué piensas del alumno? ¿Debe tener libro de texto? ¿Es suficiente?